Noticias más importantes del momento. ¿Cómo son las puertas Bachelet? El nuevo método de tortura chavista en las cárceles de Venezuela que se burla del informe de la ONU. La diputada opositora Delsa Solórzano denunció un aumento de la represión contra los presos políticos detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar. La alta comisionada de los derechos humanos reportó en julio gravísimas violaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. El informe presentado por Michelle Bachelet sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela fue un duro golpe para el régimen chavista. Sin embargo, ahora el nombre de la funcionaria fue usado para bautizar a un método de tortura, en burla a las medidas recomendadas por la ONU para detener los crímenes contra los presos políticos. La diputada Delsa Solórzano denunció en conferencia de prensa los persistentes maltratos que ocurren en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, epicentro del esquema de torturas de la dictadura chavista. Han instalado unas puertas a las que llaman Bachelet, explicó la legisladora. Dan acceso a un ambiente de apenas 2 por 2 metros, sin inodoro ni ventilación. Les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la comida, detalló. Los presos pasan el día en esas celdas sin ventilación ni luz solar y con el pozo séptico dentro de ellas, en el mismo lugar donde comen. Cerca de 50 civiles y militares siguen detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleita, pese a los persistentes reclamos de familiares y abogados que reclaman un debido proceso. Algunos incluso no tienen pruebas de vida de los detenidos. No conformes con el nombre que le pusieron, Solórzano contó que los guardias también lo usan para burlarse del informe de la ONU, el cual es usado por la oposición y la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro a frenar las torturas. Los carceleros exclaman con un grito: ¿querías a Bachelet? Ahí la tienes. Relató, además, solo les retiran las esposas para comer. Por ahora, la dictadura chavista mantiene su negativa a dejar que los observadores internacionales inspeccionen la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Este viernes, Estados Unidos revocó la visa de Iván Rafael Hernández Dala, comandante acusado de participar en las torturas de dicho lugar. Y así vemos la grave situación que están los presos políticos y algunos civiles que están en Venezuela, los cuales se les está tratando de una manera muy mal. Se están violando los derechos humanos en Venezuela. La Dirección de Contrainteligencia Militar los están teniendo en una pequeña cárcel en las cuales no les dan comida, no les da sol. La verdad es muy triste la situación que está pasando en Venezuela. La dictadura de Maduro sigue haciendo de las suyas. Un caos horrible está pasando en Venezuela, la injusticia que está pasando con estos seres humanos, y el informe de Michelle Bachelet está ejerciendo una presión y un conocimiento claro al mundo de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, ellos siguen usando de lo malo, de la maldad, y ahora pusieron el nombre de Bachelet a uno de sus maltratos, los cuales les dan a los presos políticos y a los civiles de igual manera. Y en otras noticias, Rafael Ramírez dijo: Maduro se equivocó con Citgo y lo que hizo Guaidó es ilegal. El exministro de Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, publicó un artículo en su portal de internet en el que fija posición sobre el riesgo que Petróleos de Venezuela, PDVSA, pierde su filial en Estados Unidos. Citgo, criticando tanto al presidente Nicolás Maduro, a quien acusó de utilizar su posición como ministro de Relaciones Exteriores para no cumplir una orden de Hugo Chávez de vender esa empresa, y también criticar a la oposición, principalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por las posiciones tomadas durante 2019 en materia de hidrocarburos. Vender Citgo siempre estuvo rodeada de mucha controversia y obstáculos, tanto legales como políticos. Nos dimos cuenta que teníamos un grupo que arrastraba los pies. Era la expresión del chavismo sin Chávez dentro de PDVSA. Hoy, aliados naturales del madurismo, igualmente desde la Cancillería se ejercía un lobby fuerte a favor de mantener Citgo. Argumentaban que siempre sería estratégico estar dentro de Estados Unidos y en base a esa presencia influir las decisiones de la administración norteamericana, indica Ramírez en su escrito. Citgo era un mal negocio para PDVSA y para el país porque requería ingentes recursos del Estado venezolano, de masivos descuentos del precio del petróleo que generaba altísimos costos por compra de petróleo y productos extranjeros, acota el exfuncionario.
Recuerda que al inicio de la gestión de Maduro en 2013, propuso al mandatario la conveniencia de vender Citgo debido a los temores que habían con el gobierno de Estados Unidos, aún para ese momento bajo la administración de Barack Obama, y señala que esa transacción hubiera aportado alrededor de $15.000 millones, un dinero que había ayudado muchísimo al gobierno venezolano y que en el actual momento vive una crisis económica, política y social muy grave. Sabemos de que Citgo está a punto de ser tomada por una empresa, Cristalex, y al tomar esta empresa Citgo dejaría a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro sin dinero. No podrían financiar su ejército ni las misiones sociales dentro de Venezuela. Maduro ha estado siempre convencido de que en el espíritu del Grupo de Boston, a pesar de lo que haga, siempre podrá llegar a un acuerdo con la administración norteamericana, pero se equivocó. Desestimó las recomendaciones que le hicimos desde el equipo de trabajo, todos estos temas durante 12 años con el presidente Chávez, un error estratégico, puntualiza. Ramírez también cuestiona la decisión del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, de nombrar una directiva de una junta administradora and home de PDVSA, al igual que un equipo gerencial para Citgo. Lo que hace Guaidó con Citgo no solo es ilegal, sino absolutamente opaco. Independientemente de lo que se diga o de la oposición que tenga respecto a Maduro, no se puede participar en la confiscación que se hace en un gobierno extranjero del Estado venezolano. Mucho menos se puede designar a una junta directiva que administre bienes del Estado sin ningún tipo de sustento legal, sin rendición de cuentas ni control de los organismos establecidos por las leyes venezolanas, sostiene Ramírez. El procurador, designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, efectivamente actuó como testigo en el juicio arbitral a favor de Cristalex, en contra de la República. Igual lo han hecho otros de los grandes juristas de la derecha más rancia del país en los juicios arbitrales de la ExxonMobil y ConocoPhillips en contra de PDVSA y la República. Es una conducta reprochable y que refleja el sentimiento profundamente antinacional de las élites de derecha en Venezuela, el mismo que inspira el llamado Plan País, que pretende terminar de dar el golpe de gracia a nuestra maltrecha industria petrolera, privatizar PDVSA y entregar el petróleo. Deja en los comentarios qué piensas sobre estas declaraciones del señor Ramírez en cuanto a Citgo, a PDVSA y a Juan Guaidó. ¿Crees que Juan Guaidó está haciendo algo ilegal con Citgo? ¿Crees que Nicolás Maduro está al borde de la quiebra y que fue una mala jugada no haber vendido Citgo y haber obtenido $15.000 millones? Déjanos en los comentarios. Y sabemos en otras noticias, pues sabemos de que hay muchos venezolanos que han tenido que emigrar a otros países debido a la mala situación que está viviendo este país, Venezuela. Muchos han emigrado a Colombia, Perú, Argentina y a muchos países en el mundo. Y en este caso, la embajada de Perú, hay mucho caos y maltrato. La dura misión de obtener una visa en el consulado del Perú en Venezuela. Venezolanos se quejaron por la desorganización y falta de información en la sede consular del Perú en Caracas. La presión llevó a que se prometiera un sistema de citas por internet a partir del 19 de agosto. Twitter les sirvió de vía para expresar el reclamo. Crearon una etiqueta que reclamaba una visa para ver a Isa, y con ello esperaban una respuesta de la Cancillería del Perú, que nunca llegó. Sin embargo, Sashenka García y Luis Marciales lograron visibilizar a través de la red social el caos que significa sacar una visa de turista en el consulado del Perú en Caracas, a raíz de la decisión del gobierno de exigir este requisito a los venezolanos para ingresar al país desde el pasado 15 de junio. La pareja compró sus pasajes el 24 de mayo después de superar el escollo que significa tramitar la prórroga del pasaporte en Venezuela. Cada prueba era un paso más cerca de Isabela, de 10 años, la hija de Luis, a quien no veían desde el 5 de septiembre de 2018, cuando emigró al Perú en compañía de su mamá de nacionalidad peruana. El plan inicial era aprovechar las vacaciones por fiestas patrias y pasar juntos 2 semanas en el Cusco. Ya tenían todo planificado, hasta que se hizo pública la solicitud de visa por parte del gobierno peruano, que los puso en vilo. La exigencia de una visa nos cayó como un balde de agua fría, cuenta la venezolana Sashenka García, quien trabaja como promotora de lectura en Caracas. Pero yo entré en modo operativo y me activé a buscar los requisitos. Las reglas nunca estuvieron claras. Primero, pedían una carta de invitación, luego la eliminaron. Lo que sí mantuvieron fue la entrega de los antecedentes penales. Por suerte, lo sacamos en 2 semanas. Armamos las carpetas y nos fuimos al consulado el 4 de julio, absolutamente ingenuos de los que nos esperaba
cuenta este periódico. El Consulado del Perú en Caracas está ubicado en una calle residencial en la urbanización Altamira. Al llegar, Shashenka cuenta que había unas 700 personas aglomeradas en la entrada, que se desbordaban por la vía ante la falta de espacio. Eso era un caos, solo atendían a 30 personas por día, no había separación de trámites, así que no discriminaban entre visa de turista y visa humanitaria. Afuera del consulado no había a quien preguntarle, era una indefensión, porque no existía un orden válido, cuenta. La organización corrió por cuenta de los venezolanos, quienes crearon grupos en WhatsApp y asignaron un líder por cada 30 personas. El problema es que nadie aseguraba de que se fuera a cumplir ese orden, pues nada tenía que ver con el consulado. Más de una vez los ánimos se caldearon ante el intento de algunos de colarse, incluso hubo quienes intentaron pernoctar a las afueras de la sede consular para garantizar su puesto, lo que recurrió la intervención de la policía del municipio de Chacao ante las quejas de los vecinos. Shashenka y Luis se turnaron para ir al consulado de tanto y tanto, para ver si tenían suerte de ingresar sus papeles. Escribieron un correo electrónico a las autoridades consulares ante la inminente cercanía de la fecha de viaje. Frente a tanta indiferencia, el 16 de junio decidieron llevar su caso a las redes sociales con la etiqueta Visa para ver a Isa, en una carta pública en la Cancillería del Perú. Nada justifica el maltrato y la desidia a la que somos sometidos los ciudadanos venezolanos a las afueras del Consulado del Perú, en Caracas, tampoco a la improvisación en las medidas migratorias, afirma Shashenka. Estamos tratando de honrar sus exigencias, pero las leyes internas no pueden estar por encima de los derechos humanos fundamentales. Así vemos esta historia de esta familia formada por venezolanos y peruanos, y esta niña que tuvo que ir a Perú emigrando de los problemas de Venezuela, pero sabemos de este caos que está pasando en esta